Crónicas de espanto. Bienvenidos a la Casa del Terror. Comenzamos. Hace tiempo que no nos remontamos a esas leyendas antiguas, de la época en que se fundó el virreinato de la Nueva España. Se configuró el país en esa mezcla variopinta de pueblos originarios, españoles recién avenidos, incipiente grupo de criollos, negros, mulatos, asiáticos, incluso después del descubrimiento de Filipinas por López de Legazpi. Ese siglo XVI que fue configurando en dimensión, en exploración, el territorio de México, que coincidentemente en buena medida es el que ahora recorremos y está delimitado con los 32 estados y nuestra Ciudad de México como el último en proclamar su constitución. Y de la Ciudad de México voy a hablar, de la época colonial, de una linda joven de muy buena familia, donde sobraba el dinero y donde había bastante estatus social. El padre de Beatriz era el señor don Gonzalo Espinosa de Guevara, hombre de buena fortuna, hombre dedicado a los negocios, y tenía un temor que ese dinero se perdiera, se saliera de la casa, por el simple hecho de que al tener solamente a su hija Beatriz, pues el marido se iba a quedar con ese dinero. Y por eso a Beatriz la tenía como en un relicario. Hija, no te vas a casar. Hija, no te conviene casarte. Hija, ni creas que te voy a permitir salir con ese petimetre. Hija, mira cómo te mira aquel pelafustán. Y así la llevaban. Diríamos que tanto fue el cuidado que este hombre le dio a su hija Beatriz, que la misma jovencita ya había rechazado por su cuenta a decenas de pretendientes, que a lo mejor no lo hacían por el dinero, lo hacían por otros motivos. Muchos eran jóvenes también adinerados, de buena cuna. Algo tenía Beatriz con ese rostro hermoso, con esa cara blanca, con esa piel nívea, con esos ojos redondos, negros, hipnóticos. Pasaron los años y Beatriz cumplió los 20. No estaba casada. Y ya saben, al padre no le importaba en lo más mínimo eso. Él no deseaba que ella se casara con cualquiera. Sería difícil, cuasi imposible conseguir al galán que le llenara el ojo no a Beatriz, sino al multicitado Gonzalo. Pero al mismo tiempo se corrió el chisme, el rumor. Salió de la Ciudad de México de que había una mujer hermosísima, inalcanzable. Y llegó desde Veracruz, un italiano, Martín de Scopoli. A lo mejor él sí cumplía con los requisitos: mucho dinero, mucho poder, títulos de nobleza, porque recuerden ustedes que en época de los Habsburgo esos títulos escaseaban, se entregaban muy poco. Ya cuando llegaron los Borbones se repartieron en la medida en que había un buen donativo de algún buen minero con los reyes de aquella época. Pero no en el siglo XVI. Y este Martín de Scopoli
Sí, era el marqués de Franceschello y Piamonte, del norte de Italia. Y pasaron los días y la gente seguía su rutina, iban a misa, no había mucho que hacer. Y luego de una misa, Beatriz y Gonzalo, su padre, se toparon con Martín, el cual ya había escuchado los rumores sobre la belleza de Beatriz, y se hizo topar porque deseaba ver con sus propios ojos a esa hermosa mujer llamada Beatriz. Y así caminando como saliendo del templo... ¡Ah! Usted perdone. No me fijé. Estoy embelesado ante la belleza de la mujer con la que me topo justo aquí, a los pies del sagrario, en este templo. Ya empezaban a rumorear todos, porque el tal Martín también era de buen ver, a decir de las jovencitas de aquella época. Al papá no le gustó ese atrevimiento tan sutil. El encuentro, digamos que hasta le desagradó. Pero Beatriz, con toda la amabilidad que daban las buenas maneras y las reglas de cortesía que acostumbraban las personas de buen bolsillo y de mejor educación, le contestó Martín. Y educadamente se despidieron. Papá, no te preocupes. Ese joven que habla un poco chistoso el español, no me llama en lo más mínimo la atención. Y cada quien se fue y se empezaron a hacer mentis, dimes y diretes de aquel encuentro que no era fortuito. Cuando caminando y volteando hacia atrás se cae y se tropieza Martín, y a lo lejos todo mundo se ríe por lo bajo. Entonces sí, enfurece para sus adentros aquel italiano de no lograr la atención de aquella muchacha. Pero se obsesionó. Y obsesionarse en el siglo XVI era algo muy peligroso, sobre todo si eras alguien de poder y de recursos. Y dijo, yo voy a ser el único que tenga a esa mujer. Y movió efectivamente sus recursos para que cualquier otra persona que quisiera acercársele a Beatriz, misteriosamente, desaparecía. Y luego aparecía, muerto, por supuesto, acuchillado por aparentemente un asalto, tirado en la acequia de un canal, en el lago de Xochimilco, que todavía en aquella época tenía una extensión considerable. Como sea, le enviaba regalos a Beatriz, y Beatriz intentaba rechazarlos. Pero de repente le contaron, cuídate Beatriz, porque cualquiera que siquiera señale que está prendado de tu belleza, desaparece o muere. Y todos dicen que es obra del italiano asesino. El miedo empezó a correr por las venas de Beatriz. Empezó a sentirse insegura. Quiso esconderse. El padre le decía, no te preocupes, no te hará nada. Eso mismo, padre, dicen aquellos que me miraron y ahora no están en esta tierra. La gente empezó a decir de cosas porque dejaron de verla en misa los domingos. Ah, caray. ¿Y en otro templo la han visto? No, tampoco. ¿Dónde está la bella Beatriz? No, no sabemos. ¿Su padre la tiene encerrada? Desconocemos. Y la gente lo decía. La pobre chica sentía que no tenía alternativa, que tendría que casarse con Martín, el italiano maldito. Pero antes de tomar la decisión, tomó una decisión peor todavía. Juntó carbón,
agarró una palangana de metal, encendió el carbón y así, con el crepitar de las llamas, con los carbones al rojo vivo, ardiendo casi en fuego, la joven metió la cara en aquella hoguera. Su padre llegó caminando, completamente asustado, pero cuando llegó, se cae de la impresión. Era demasiado tarde. Logró sacarla de los carbones y la mujer seguía gritando. Tenía toda la cara prácticamente quemada, chamuscada, deforme. Hija, ¿qué hiciste? Por favor. Le habló a todos los ayudantes de la casa, se la llevaron a la cama y la mujer ya ni podía expresarse, se había desmayado del dolor. Todo el mundo dijo: la pobre Beatriz, por no casarse con nadie para que la rechazaran, se quemó la cara. Y mientras la cuidaban, la chica no falleció. Vivió, pero vivió con la cara deforme. Ese había sido el plan de Beatriz. No murió. Y ella creyó que Martín de esta manera perdería todo el interés en ella y dejaría de acosarla, o incluso dejaría de matar a los hombres, que ahora ya no existirían, ya nadie quisiera casarse con Beatriz. Entonces salía caminando a la calle, los demás la compadecían. ¿Y qué creen, amigos, escuchas? Caminando por la calle, se topa de frente con Martín de Scopoli, con el italiano maldito. Ya no me vas a querer, ¿verdad? Ya no te llamo la atención. Mira mi rostro, apenas puedo hablar. Señorita Beatrice, sepa usted que yo la quería, no por su físico o por su belleza, sino por su bondad, por su carácter, por su actitud. Y esto que acaba de hacer me demuestra que yo no andaba errado. No me importa su cara, no me importa el cabello quemado, no me importan las ampollas, no me importan las inflamaciones, no me importa cómo quedó de rostro. Su corazón sigue fulgurante, henchido de amor y de cariño. Eso fue lo que dijo aquel italiano, ahora excéntrico. La cuestión es que el padre, rendido ante aquella mujer y ante aquel hombre, aceptó que se casaran. Y el día de la boda, cuando todo el mundo platicaba, cuando todo el mundo no sabía si decir que era un final feliz o un final extraño, mientras los monjes y los canónigos rezaban por el feliz desenvolvimiento de aquel acto sacramental, no se fijaron que la joven llevó un velo durante todo el evento, como si fuera normal. Y en cuanto acabó la boda, cambió su velo blanco por un velo negro. Rara vez la veían, a ella y al italiano. Fallecieron y la gente seguía hablando de aquella cuestión extraña. Y cuenta la leyenda que efectivamente en algunas calles de la Ciudad de México, del centro histórico, deambula Beatriz con vestido blanco, velo blanco. Pero hay otros que dicen que la han visto con vestido negro y velo oscuro, y que de repente lo único que hace es gritar de dolor, como si acabara de poner su cara en aquel anafre, en aquella palangana llena de carbón ardiendo. Esto fue
Crónicas de Espanto. Ya saben, estamos de aniversario. Esperen a media semana un relato fantasmal. Y escúchenme todos los fines de semana con los relatos tradicionales. Crónicas de Espanto 0@gmail.com. Nos vemos la próxima entrega.